Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. La figura del médico ha estado comprometida con las sociedades de siempre para ayudar a vencer los miedos y la desesperanza por una mejor calidad de vida. Un médico responsable da respuestas a las principales aspiraciones de un paciente, quien espera recibir una atención respetuosa, humana e integral. La misión de un médico en el país es intentar mantener y recuperar la salud humana bajo el sacrificio, la escasez y hasta por la presión de la delincuencia. Nuestro programa de hoy mostrará los testimonios de varios servidores de la medicina, quienes se han visto amenazados en sus propios centros asistenciales por la criminalidad. Varias veces me he visto en situaciones tensas en donde he estado coartado en mi propia libertad en contra de mi voluntad. Situaciones dentro de los hospitales. Un grupo de personas con un comportamiento bastante hostil en medio de insultos e improperios, bueno, acudieron al centro en busca de ayuda. Un paciente entró bajo efectos de ilícito, alcohol, cualquier otra cantidad de cosas, con un compañero herido por una herida por arma de fuego. Él mismo entró y nos dijo, si se muere, te voy a matar. Un armamento en mano. Me obligó a entrar hasta la parte trasera del vehículo. Simplemente me decía, salva a mi hermano, atiende a mi hermano. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Un médico busca sobre cualquier manera cubrir las necesidades de sus pacientes. El doctor Douglas Náttera y el asesor de seguridad Harry Lara nos aclaran cómo llegó la violencia a las salas de emergencia. Nuestros hospitales están plagados de una gran situación anárquica generada por los mismos directores de los hospitales que tienen círculos violentos dentro de la institución y agreden permanentemente al médico. Los médicos están en Venezuela en emergencia debido a la metástasis social que hay ahorita en este país. Son víctimas de robo, de hurto, de secuestro. La sociedad ahorita está muy descompuesta y conlleva a los delincuentes que ya no respetan ni a los médicos en este país. Nuestros periodistas nos aclaran la importancia de este tema en la actualidad. Es importante traer este tema porque a mí como reportero de sucesos me preocupa sobremanera el ingreso de cadáveres diariamente a la morgue de Bellomonte. No solo esos cadáveres productos de la violencia cotidiana en el país, sino de médicos. Y esos médicos no llegan como especialistas, sino que llegan como víctimas del AMPA, de la criminalidad en el país. Entonces, en esta sala de investigación, nosotros nos sentamos y decidimos entregar este tema tan importante a Venezuela. Y en los hospitales de mi país existe, según lo que tú dices y lo que yo observo, una suerte de toque de queda que se está llevando a la población y donde el delincuente es quien dice lo que es urgente para un médico y el delincuente en mi país dice lo que es una emergencia para un centro de salud. El delincuente en Venezuela impone su ley. Este tema es importante porque nos permite recordarle a quienes dirigen a Venezuela el desafío que tienen de hacer algo por esto y garantizar la salud en los términos que no significan un perjuicio. Porque hoy, quien acude a un centro de salud, bien para trabajar o para ser atendido, está en un alto riesgo.
Yo agregaría además que es importante traer este tema aquí a la sala de investigación y a esta mesa de discusión para presentárselo a Venezuela, porque resulta, mira, superlativamente preocupante y alarmante ver cómo la figura del médico ha ido perdiendo el respeto de la ciudadanía de forma progresiva. El médico hoy día es el blanco común y corriente para el AMPA. El médico hoy día no tiene ningún tipo de salvoconducto. Es decir, que la figura de respeto se quebró como se ha quebrado tantas cosas aquí en Venezuela. Salvar vidas es la labor de un médico. Sin embargo, el peligro de perderla también ha llegado a sus centros de trabajo. El doctor Ismael García es protagonista de innumerables historias donde la violencia ha marcado su labor. Haciendo una línea de tiempo, en diciembre del año 2014, fuimos secuestrados un grupo de 4 estudiantes de medicina del último año de la carrera. Este secuestro ocurrió al sur del estado Aragua, en la población de San Sebastián de los Reyes. Fuimos sometidos no solamente a violencia física, sino verbal, psicológica, que conllevó a que 3 de mis mejores amigos y compañeros de la carrera estén hoy en día en otras fronteras buscando un mejor porvenir. ¿Por qué ahora los delincuentes ejercen sus fechorías en las clínicas y hospitales? Los delincuentes ven blanco fácil las clínicas, penetran con toda la facilidad del mundo, no tienen la capacitación necesaria para tener esa malicia policial, dejar entrar a un delincuente, no le preguntan dónde van, entran armados, etcétera, etcétera, etcétera. Ismael García también fue privado de libertad en su ambulatorio. Hace poco, mientras me desarrollaba como médico rural, posterior a una celebración como tal allí una celebración del pueblo patronal, se presentó una disputa donde hubo una pelea con armas blancas, incluso suscitó dentro del ambulatorio. Prácticamente estuve secuestrado dentro del ambulatorio por un tiempo de media hora, debido a que las personas que habían agredido a este paciente se encontraban fuera de las instalaciones del mismo y querían entrar a terminar lo que habían comenzado en aquel lugar. Es común que los rivales de los delincuentes asistan a distintos entes de salud para tomar venganza. En el público es peor todavía, porque llegan delincuentes a todas horas con heridas de arma de fuego, penetran, entonces llegan los amigos o las bandas rivales a terminar ese trabajo que iniciaron. Entonces se forman en los centros de salud, se forma un desastre. Ya la ciudadanía no tiene seguridad ni en los centros de salud. Las vivencias de Ismael encaran la realidad que enfrentan los médicos en Venezuela. Hoy en día, para trabajar como médico venezolano, primero hay que encomendarse a Dios. Y hay que creer que va a haber un mañana, porque por muy oscura que esté la noche, siempre habrá un amanecer. Estás viendo Rostros del Crimen. Sometimiento, violencia física y verbal son algunas de las consecuencias que viven nuestros médicos en el país. Venezuela no es la misma. Ahora los delincuentes, antes, hace 10 años atrás, se podían robar un teléfono, hurtar, no robar, porque robar es a mano armada, hurtar un teléfono, ahora no. Ahora llegan a una consulta a mano armada, roban a todas las personas en el centro de salud, le quitan todas las pertenencias, teléfonos, porque esa descomposición social ahorita es demasiado fuerte. Ya ellos no respetan que ahí hay personas con grave estado de salud y ellos hacen lo que quieren. Nosotros hace un tiempo, digamos con unos 20 años, decíamos que esa era nuestra segunda casa. Y realmente debía ser la primera, porque pasamos más tiempo en el hospital que en la casa. Pero resulta que ahora, con la cantidad de círculos violentos que están dentro de los hospitales, auspiciados y protegidos por la dirección del hospital, nos crean una situación muy difícil
al equipo de salud, fundamentalmente al médico. Dánigo Lindano protagoniza otra de las historias. Mi vivencia fue para el año 2012. Yo estaba de residente de RA en el hospital Racet, en el estado de Anzoátegui. Fue una vivencia un poco extraña porque a pesar de que la emergencia es muy movida, muy agitada, tiene sus momentos, sus días, me encontré con una situación bien compleja. La emergencia de un hospital no es tan seguro y respetado como muchos piensan. Como eso de la 1, 2 de la mañana, estoy hacia la periferia de la entrada de la emergencia y veo que viene un hombre corriendo, obviamente con fases de desespero. La primera persona que ve es a mí y sin mediar palabra alguna, esta persona me tomó por la bata, me tomó por el mono, el mono generalmente que uno utiliza, y prácticamente me llevó a rastras desde la puerta de la emergencia hasta el estacionamiento. Esta es una situación que no es nueva, pero ha venido en una especie de suma de agresiones, desde las más leves hasta las máximas, y podemos hablar de la década de los 90. El desespero de un familiar fue el disparador de este acto. Cuando llegamos al estacionamiento me encuentro con una persona dentro de un vehículo con heridas por armas de fuego. Y esta persona simplemente me decía que atendiera en ese momento, que atendiera a su hermano que se estaba muriendo. Me obligó a entrar hasta la parte trasera del vehículo. Simplemente me decía, salva a mi hermano, atiende a mi hermano. Cuando estamos ante ataques permanentes en nuestros hospitales, el médico está en la emergencia a la defensiva. Lo más trágico es que cuando yo veo a su hermano ya no tenía signos vitales. Y dentro de su angustia me decía, tienes que salvar a mi hermano porque está obligado a salvar a mi hermano. Me fue muy difícil manejar la situación en cuanto tendría que decirle al familiar, a su hermano, que su hermano estaba muerto. Esta situación no fue exclusiva para Dánigo Lindano. El doctor Jesús Daniel Martínez sufrió una experiencia similar. En Esparta, Margarita, justamente en el hospital de Punta de Piedras. Yo estaba de guardia, una de las tantas guardias que uno hace durante todo el crecimiento médico. Él nos relata distintas experiencias vinculadas a la delincuencia dentro de los hospitales y las clínicas. Una noche, eran como las 2 de la mañana, entraron 4 personas armadas con chopos, amedrentando tanto a pacientes, enfermeros y nosotros como médicos, y fuimos robados todos. Otra misma escena en el mismo hospital, un paciente entró bajo efectos de ilícitos, alcohol, cualquier otra cantidad de cosas, con un compañero herido por una herida por arma de fuego. Él mismo entró y nos dijo, si se muere, te voy a matar. Un armamento en mano. Situaciones difíciles de vivir y fuertes de afrontar. Los médicos en Venezuela, que están sobre todo en los hospitales públicos, tienen que ejercer con francotiradores en las puertas de los quirófanos, por ejemplo, porque hay una batalla campal afuera y porque los delincuentes pueden irrumpir en el centro hospitalario para rescatar a la persona que ellos están operando. O tienen que atender a una persona que está muy grave con una pistola en la sien, porque lo están presionando para salvar a ese paciente. O tienen que ejercer con miedo porque no pudieron salvar a una persona y afuera los están esperando para golpearlos o para matarlos. Así se ejerce la medicina en Venezuela, lamentablemente. Hemos visto en las estadísticas que por lo menos un médico es agredido diariamente en cada una de las instituciones. Si tenemos 300 hospitales y más de 15.000 ambulatorios, estamos hablando de alrededor de 15.000 agresiones diarias a los médicos. Entre un 20 o un 30% de los médicos que hacen vida en las emergencias de un hospital en Venezuela actualmente corren peligro porque han tenido denuncias de maltrato físico, de amenaza con armas de fuego. Y el típico que muchas veces uno lo escuchaba, cuando yo estaba estudiante escuchaba en la carrera que quizás te va a conseguir la situación de que atiendes a mi familiar porque si no lo atiendes o si mi familiar se muere, tú te mueres. Eso lo han vivido muchos de mis colegas y muchos de mis compañeros en una emergencia. ¿Cuál es la solución ante el problema de la inseguridad? Hay que chequear el personal que tienes tú interno de seguridad. Tienes que ver qué empresa vas a contratar, si están capacitadas en el ámbito de seguridad. Darle una charla educativa a los funcionarios que tienes ahí de seguridad
Y con el Estado, bueno, que le refuerce la seguridad externa, que le ponga más presencia policial, que lleve a estos policías a un consenso con la misma vigilancia para que trabajen unidos. Todo este tipo de cosas que conlleve que mejore la seguridad interna y externa de las clínicas y hospitales en Venezuela. Todos los días que me levanto en la mañana, a la buena de Dios, me encomiendo a Dios y salgo a trabajar, porque es realmente lo que te resguarda muchas veces en un hospital de este país. Estás viendo Rostros del Crimen. Las emergencias de los hospitales se han convertido en lugares donde abunda la violencia. Los hospitales se han vuelto tan vulnerables desde 3 aspectos específicos. 1, el fácil acceso que tienen. 2, la movilidad de los delincuentes. Y 3, la falta de seguridad. Lamentablemente, la osadía de los delincuentes de ahora llega al punto de cometer delitos en cualquier espacio. Por eso, los hospitales están en un completo abandono por un lado y por el otro, una vulnerabilidad al 100%, que los delincuentes entran y salen como mejor les parece. Creo que lo más importante ahora es crear la conciencia necesaria para que la seguridad sea el elemento a rescatar principalmente y evitar que nuestros centros de salud sigan siendo un radio de acción de todos los delincuentes del país. Jesús Daniel Martínez sufrió experiencias violentas y traumáticas dentro del área de trabajo. Estaba acompañando a mi hermano mayor y hubo un momento de violencia en donde se muere un paciente por heridas por arma de fuego. La muerte de un paciente fue el detonante para que uno de sus miembros tomara la agresión como salida. El papá del familiar, en su molestia, agarró una bombonera donde nosotros colocamos las gasas, la lanzó y se la pegó a una enfermera y amenazó a los médicos. No recuerdo si fue un cuchillo o arma de fuego, no recuerdo. Y terminó en golpes con el médico y él, que hasta el médico tuvo que apresar con las esposas al propio paciente. Si eso fue Pérez León Petare. ¿Cuáles son las agresiones más comunes dentro de los hospitales? Mira, son muy variadas las agresiones. Desde la más sencilla, que va desde solo decirle los improperios que puedan recordarle a la madre de cada quien, hasta golpes. El doctor Efraín Vega se une a las estadísticas de violencia en contra de los médicos en el país. Varias veces me he visto en situaciones tensas en donde he estado coartado en mi propia libertad en contra de mi voluntad. Situaciones dentro del hospital. Efraín afrontó una situación impensable. Una de las personas del mercado de Coche la hirieron con un cuchillo en el área cardíaca y falleció rápidamente, y toda la población de carretilleros del mercado de Coche se metió hacia el hospital a agredir a los médicos. En este país no hay cómo resguardarse del AMPA porque tú no sabes cuándo y qué día te toca. Es muy delicado. El AMPA trabaja las 24 horas. Salió la Guardia Nacional y nos tuvieron metidos dentro de un cuarto un par de horas mientras se calmaba la guarimba que se generó afuera. Hubo violencia, tuvieron que dispersar con gases y fue bastante tenso. La vigilancia de un centro hospitalario estará preparada para que no ocurran experiencias como estas. La ley de vigilante prohíbe el arma de fuego. Entonces, ¿cómo tú le dices a un vigilante que le impidas el ingreso a un delincuente que está armado y tú lo único que tienes es un rolo y un pito en la mano? Es delicado, o sea, tienes que capacitarlo. Las empresas de vigilancia deberían darle aunque sea un radio para que se comuniquen con un centro de seguridad cercano para que puedan ocasionar algo distinto al ingreso de un delincuente, que es lo más común. Tienen que trabajar en unidos, en comunidad. Los vigilantes privados con los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cómo se sienten los médicos ante la ola de violencia que afrontan diariamente? Nosotros hacemos un juramento una vez que son graduados y estudiamos, que es salvar vidas. Pues a eso es lo que me aboco. Yo literal trato de bloquear todo ese pensamiento, todo lo que está pasando, y me aboco a mi paciente. En mi caso me arriesgo y sigo en lo mismo, sigo en mi emergencia y para adelante.
Yo siempre lo digo, el médico muy mal pagado, que está frustrado porque no puede ayudar a las personas, lo que genera es eso, es frustración en su persona y genera que su trabajo no sea un trabajo acorde a lo que estudió. Ha bajado la calidad de ese personal interno que tienen todas clínicas y hospitales. Por lo mismo, la situación país, muy delicada. Entonces, lo que genera gasto, tú vas desmejorándole el servicio que presta a una comunidad o a una clínica en posición. Es frustrante, porque nosotros los médicos venezolanos estamos formados y leemos mucho y sabemos hacer muchas cosas que no tenemos cómo hacerlas. Y nos frustra saber que tenemos la capacidad de ayudar a una persona y no tener cómo ayudarla. Realmente en Venezuela tenemos el gran problema de la violencia, que es una violencia generalizada, y nosotros los médicos estamos por la vida, luchamos por la vida, estudiamos por la vida, y al venezolano, a todo profesional, le decimos que se queden por la vida del país, que sigamos luchando en los hospitales, aún sin insumos, con el poco insumo y con el esfuerzo que hacen los familiares y el propio paciente de buscar ese insumo por su vida. Desde el momento que llega el paciente le estamos pidiendo cualquier tipo de cosa. Literalmente todo. Esta semana tuve que pedirle al paciente incluso que me trajera agua para mojar el yeso, porque no había agua en el hospital. Estás viendo Rostros del Crimen. El respeto por la figura del médico se ha perdido. El irrespeto pasó a ser la norma de convivencia, lamentablemente, en Venezuela. Los médicos, por supuesto, no están ilesos de esto. Cuando estamos ante ataques permanentes en nuestros hospitales, el médico está en la emergencia a la defensiva, porque te agrede el paciente, te agrede el que anda con el paciente, te agrede el director, te agrede la institución porque no te da los insumos. Entonces no tienes el ambiente adecuado para poder ejercer la profesión como debe ser. Entonces, en ese caso, sin insumos, sin nada de esto, entonces en el ejercicio de la profesión nosotros no podemos garantizar la salud y la vida al paciente. Los paramédicos tampoco han escapado del AMPA. Denis Sojo nos relata su historia. Un día estábamos de guardia, no muy movido el día como tal, pero eran las 11 de la noche aproximadamente, cuando recibimos el llamado. Comenzaron a tocar, claro, por las altas horas de la noche y debido a la situación de inseguridad que hoy estamos viviendo, el portón del centro permanece cerrado y atendemos los llamados a medida que van llegando. Es una situación, digamos que muy compleja. Tú estás ejerciendo tu profesión, estudiaste para salvar vidas, para dar vida. Muchísimas oportunidades el médico no está pensando en la propia vida, sino salvar a ese prójimo que llegó herido. En esta oportunidad, un grupo de personas con un comportamiento bastante hostil, en medio de insultos e improperios, bueno, acudieron al centro en busca de ayuda. ¿Qué sucedió al abrir el portón? No sabíamos en realidad de qué se trataba. Si era un herido por arma de fuego, si era un herido por arma blanca, si era un accidente de tránsito, porque el momento no se entendía bien qué era lo que el requerimiento. Nosotros contamos con efectivos policiales dentro del centro y a este momento de que las personas en medio de tanto insulto hacen el llamado, ellos desenfundan sus armas para poder repeler una acción en dado caso de que ésta se hubiese llevado a cabo. Realmente es un dilema que se le presenta al médico, pero generalmente
En esa actividad nosotros estamos pensando en salvar vidas y no nos damos cuenta que realmente hemos corrido un riesgo inmenso salvando a uno y a otro. Yo salí por la parte de atrás del centro para divisar si se trataba de un grupo de delincuentes, si se trataba de personas con una hostilidad armada. Y me di cuenta de que no era así, era un grupo de personas que estaban ebrias, bajo posiblemente efectos de algún tipo de sustancia psicotrópica. La delincuencia no tiene valor por la vida, ni mucho menos para quienes se encargan de salvarla. En Venezuela los delincuentes van contra la vida. Y es paradójico que esto ocurra en Venezuela porque la única posibilidad que tiene Venezuela de tener un santo es a través precisamente de un médico, José Gregorio Hernández. Y yo con esto no estoy diciendo que los médicos en la actualidad son la réplica de ese beato. Pero igual que José Gregorio Hernández, tienen atributos como la disciplina, la vocación, la entrega al país, la calidad humana y la integridad. Y sobre esos valores, los delincuentes los pisotean. Es muy lamentable lo que ocurre hoy en Venezuela en el sector salud. ¿Qué significa para nuestros médicos trabajar en una sala de emergencia en el país? Mira, es bastante difícil. Es bastante difícil porque te encuentras con una variedad de historias todos los días y muchas veces, y te puedo decir que hasta cada hora es un libro distinto. Son infinidades de historias, son situaciones que tú dices, wow, si tienes un problema, el problema tuyo se hace pequeño. La persona que ya viene de 4, 5, 6, a veces 7 hospitales, recibo gente en el hospital universitario que viene desde el Tamacuro, Coro o Maracaibo, o más lejos a veces inclusive, hasta de Trinidad y Tobago, llega la gente del hospital universitario, tenemos gente entonces como que llega de todos lados del país y bueno, tenemos que atenderlos. ¿Qué vamos a hacer? Ya el paciente va con una actitud hostil, va predispuesto a que tu respuesta va a ser negativa, pero ya forma parte del chip de que ya tenemos de violencia y debido a la falta de insumos en los centros que lleva a las personas a la desesperación. Tenemos reportes de nuestras redes de médicos cómo los motorizados entran hasta quirófano a terminar el ajusticiamiento o a buscar personas que le hayan agredido y pasa tanto de policías hacia heridos como de los mismos malandros hacia el lado policial también y los buscan dentro de los hospitales porque saben que hay vulnerabilidad en la seguridad y buscan terminar su rencilla dentro de los propios hospitales. El asesor de seguridad Harry Lara comparte unas indicaciones para el resguardo de los médicos. Tomen precauciones a la hora de salir a las altas horas de la noche si tienen que visitar a un hospital, a una clínica, que sean lo menos ostentosos en la calle, que sean lo más prudentes posible a la hora de salir también, porque la llegada y la salida, ese es el choque también del delincuente que sabe la hora que llega y puede esperarte a la hora que sale. Tiene que tomar todas esas previsiones, ya estamos en otros tiempos y hay una metástasis social que nos obliga a tomar ciertas previsiones a la hora de salir y entrar a ciertas clínicas y hospitales. ¿Qué es lo más preocupante para el paramédico Denis Ojo? Muchas veces pensando en todo lo que pasa, tanto en el centro de salud como en la calle, en un supermercado, ver la gente recogiendo comida de la basura, te llena de nostalgia cuando tienes un sentido de comparación de lo que éramos antes a lo que somos ahora. Anteriormente la gente no moría por una hidrocortisona. Anteriormente una persona no tenía un paro respiratorio por falta de un Budecor, de un Aloven. Hoy en día niños se mueren por ataques de asma. Personas por una simple intoxicación mueren por falta de una hidrocortisona.
Estás viendo Rostros del Crimen. La violencia dentro de los hospitales ha generado que muchos médicos opten por emigrar del país. Bueno, realmente nos dimos cuenta de esta situación en el año 2002-2003, cuando de pronto en los hospitales vimos que en las asambleas estaba yendo, digamos que un tercio menos de la cantidad de colegas que siempre iban a la asamblea, posteriormente menos todavía. Entonces comenzamos a hacer unos estudios que nos fueron llevando paulatinamente a diferentes cifras que han ido aumentando al punto de que estamos actualmente en 16.000 médicos que se nos han ido del país. ¿Cuáles son las recomendaciones que surgen a raíz de este tema? Una de las principales es que el Estado venezolano asuma verdaderamente y responsablemente el desarme de la población. Esto tan sencillo como evitar que a los centros hospitalarios ingresen personas armadas que vayan a hacerle daño a médicos, a pacientes e incluso a familiares, pero que el Estado realmente lo asuma con la tamaña responsabilidad que lo amerita la situación del país. Recomendación 1. Reforzar la vigilancia en las emergencias de los centros de salud. Esto es fundamental, especialmente en las horas nocturnas, que es cuando la ocurrencia del delito es mayor. 2. Reforzar el vínculo entre el sector salud y las fuerzas policiales. Y 3. Volver al pasado, cuando en las puertas de los hospitales siempre había al menos un policía que ejercía respeto y que podía incluso registrar las novedades que ocurrían en ese centro de salud. Mis dos recomendaciones van dirigidas a la administración hospitalaria una y a la administración policial, si se quiere, la otra. La primera es que en los hospitales se pueda instalar un sistema de vigilancia de cámaras con un control maestro donde se monitoree toda la entrada y salida de las personas que asisten o que ingresan al centro hospitalario para tener un registro pormenorizado de toda esa situación. Y la segunda, que es hacia la administración policial, es crear una policía hospitalaria, un poco en el tono que dijo Néstor Luis, crear una policía hospitalaria que se dedique a custodiar los hospitales y que esté especializada en los delitos que allí ocurren. La solución para muchos médicos ha sido irse del país. Hoy los protagonistas de estas 5 historias, marcadas por la violencia, nos dicen en qué creen y qué piensan hacer por Venezuela. Yo no tengo seguridad social, a mí nadie me garantiza mi vida, yo estoy garantizando la vida de un individuo, pero nadie está garantizando mi vida. Cuando eso pasa, es indudable que muchos de nuestros compañeros han caído en desesperanza y prefieren tomar su maleta e irse. Lo que nos motiva a todos los médicos venezolanos es el amor de nuestros pacientes, que aunque nos encontramos en crisis, que aunque es muy difícil el día de hoy, ya que bueno, todos acá podríamos ser pacientes en cualquier momento y llegar a la emergencia de un hospital y encontrarnos con esa palabra que es muy común hoy en día, el no hay. Creo que llenarnos de fuerza, de fe y de optimismo por nuestro pueblo, por nuestros campesinos que día a día trabajan, por nuestras madres que se levantan a realizarle la arepita a los niños para que en un futuro muchos de ellos sean médicos, como el día de hoy lo soy yo acá. Eso es lo que nos llena, nos satisface. Es lo que realmente estamos sacando de toda esta crisis. Nos hemos aprendido a ayudar persona con persona, tenemos hombro con hombro todos, estamos igualados todos al mismo nivel y de aquí vamos a salir como unas mejores personas, un mejor país y vamos a echar para adelante. Soy de los que piensa y creo todavía en este país y si nos vamos todos, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Quién nos va a curar? ¿Quién los va a curar? Yo soy de los que apuesto todavía a seguir luchando a pesar de esa situación, que no es que estoy de acuerdo con la situación, pero tenemos que mantenerla. Yo todavía creo en mi país. Y más que creer en mi país, creo en la gente que vive aquí. Creo en mí, creo en mi familia, creo en mis amigos, creo en toda la gente que vive aquí. Nuestros periodistas nos comparten sus conclusiones. Un médico es el hermano, es la esperanza puesta de una familia para poder salvar la vida de alguien que tú quieres. Creo que tristemente estamos sumidos o sumergidos
en una sala de emergencias y tenemos que rescatar todo este problema que nos está afectando para que nuestros médicos, que hoy día tienen el compromiso de salvar vidas, el compromiso de nosotros es rescatarlos a ellos. Siempre he dicho que un médico es un instrumento de Dios que nosotros tenemos que cuidar. Yo creo que los delincuentes, porque yo quiero hablar de los delincuentes, tienen que entender que son otros quienes les están quitando una opción de vida, de salud. No son los médicos quienes le quitan esa opción de vida. Creo que hay que entender que los médicos ofrecen una opción mejor, que es la salud. Creo que el país incluso debe entender que esa bata blanca es un gran símbolo y es un gran llamado de paz. Creo que hoy se tiene que entender en Venezuela que los médicos son héroes y así es como hay que asumirlos, porque se han echado al hombro una carga que es Venezuela en términos de salud. Trabajan sin insumos, solo por los venezolanos, y trabajan en condiciones completamente adversas. Yo creo además que hay que rescatar el respeto hacia la figura del médico. La ciudadanía tiene que entender que el médico no es su enemigo. Al contrario, los que hoy se quedan a dar el pecho por su profesión son tus mejores aliados, Venezuela. No los vejes, no los maltrates, no los insultes, no atentes contra ellos, porque ellos están aquí y se quedaron a dar la cara, a dar su profesión y a dar el pecho por ti y para ti. Hoy nuestros médicos nos llenan de esperanza para seguir adelante y confiar en la Venezuela posible. No me he ido del país porque creo en Venezuela, creo en los venezolanos. Y así como nosotros tenemos pacientes favoritos, creo que Venezuela es mi paciente favorito. Y es el mensaje a mis compañeros, a todos aquellos que se están formando y que hoy son médicos, que luchemos por este país porque Venezuela es más grande que todos nosotros y merece que nos quedemos acá a salir adelante. Resistencia. Aunque suene con exceso de optimismo, resistencia. En algún momento vamos a salir de esto. Algunos lloraremos, algunos nos reiremos de lo que estamos viviendo, que ya espero que en un futuro no muy lejano sea un pasado que no quisiéramos recordar, pero sabemos que está allí, que estuvo allí y que fue una experiencia negativa y que resistamos, que en algún momento vamos a salir de esto. Yo tengo una fiel confianza al país, en donde esto en algún momento va a tener que cambiar y tenemos que estar para poder solucionar. O sea, mi consejo realmente, no tanto a los médicos, sino a los que están estudiando medicina, que los que de verdad puedan y quieran lo hagan, se queden en este país y luchen por él, y si no lo vamos a perder. Es lamentable que nuestros médicos no cuenten ni siquiera con la seguridad respectiva en sus lugares de trabajo. La medicina más propicia para mejorar la salud del país es que las autoridades encuentren vías efectivas para frenar de raíz el tema de la delincuencia. Su labor está por encima de cualquier presión. Ellos están dispuestos a seguir batallando y a dar sus vidas por la de cada uno de nosotros. Están comprometidos con la medicina en Venezuela. Lo único que esperan es que se vuelva a recobrar el respeto por su figura. Sus servicios no son excluyentes. No dudes que en cualquier momento uno de ellos estará dispuesto a salvarte la vida. #RostrosDLC es la etiqueta de nuestro programa para que interactúes con nosotros. @RostrosDLC es la cuenta en todas nuestras plataformas digitales. La del canal, @Tele20B. Mi cuenta personal es @LuisOlavarrieta en Twitter y Olavarrieta Luis en Instagram. También estoy activa en ellas. Puedes seguirme a través de @Isoliet. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente estaremos frente a ustedes con los rostros del crimen.
paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles, tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora, plegarias no callan el cantar de la flor y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora unos son presas y otros devoran calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.